El altar junto al Jordán. Es el título que desarrollaremos el día de hoy en esta lectura del libro de Josué. Hemos llegado al capítulo 22, ya estamos en la recta final del estudio de este libro, en esta serie que hemos titulado La conquista de Canaán. El título es pues El altar junto al Jordán porque justamente parte de las tribus que habían estado ayudando a las tribus para conquistar la tierra prometida, habían cumplido su labor, ahora están de regreso a casa. Al regresar a casa tuvieron un problema de comunicación. Ellos no dijeron sus proyectos en su tierra y lo que los separaba era el río, el mismo río, así que con el tiempo probablemente iba a ocasionar un problema de comunicación entre las siguientes generaciones y podrían tener luchas porque no serían reconocidos dentro de la tierra prometida. Esto haría que las dos tribus y media que regresaban a casa hicieran un altar para recordarles, un monumento, con la intención solamente de que sea el tema de conversación, ¿no? Los descendientes, los hijos de uno y los otros, pues básicamente entrarían en conversación y dirían, oye, ¿por qué está ese altar allí? Es que nuestros padres lo construyeron para hacernos acordar que somos hermanos y no haya problemas entre nosotros. Y eso era todo. Pero como nunca lo dijeron, entonces las 10 tribus que quedaron al otro lado, 9 tribus y media, vendrían y entonces dirían, ustedes están haciendo idolatría, y eso haría un problema terrible entre Dios y todas las tribus. Bueno, esto termina en un final feliz, pero nos hace reflexionar. Bueno, entonces todo este es el tema de la lectura, del estudio que tendremos el día de hoy. Y como ya hemos mencionado, pues es el título de hoy, ¿verdad? La conquista en Canaán, la conquista en Canaán. Ahora, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas con relación a estos temas. ¿Cómo es que nosotros manejamos la comunicación? Y cómo es que nosotros también podríamos saber cómo manejar el tema espiritual en nuestras vidas. Hay una pregunta acá, si sabías, si sabías que la falta de buena comunicación podría ser el inicio de la destrucción de nuestras propias vidas. Sí, es una pregunta de reflexión muy interesante que tenemos que tener en cuenta, porque tal vez nosotros creemos o damos por concluido que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y nosotros también. Y no comunicamos, no nos damos a entender y entonces pues se presta a malas interpretaciones. Tenemos buenas intenciones espirituales, laborales, familiares, pero no nos comunicamos y entonces lo que ocasiona es que esas malas interpretaciones podrían causar nuestra desdicha, ¿no? Gracias a Dios que este final acaba bien, este final acaba feliz y entonces podríamos concluir en eso, ¿no? Que si al final te comunicas bien, gloria a Dios por ello. Vamos al versículo clave del día de hoy que está en el versículo 31. Y dijo Fineés. ¿Quién es Fineés? Bueno, el mismo texto lo menciona. Es hijo del sacerdote Eleazar. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová porque pensaban que hacían idolatría. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová, porque la destrucción vendría sobre toda la nación, obviamente porque ellos habían hecho un pacto con Dios, que no harían idolatría como la nación de Canaán, que no tomarían las mujeres como los hacían los de Canaán, ¿no? Que no harían nada de lo que ellos hacían, y que el único Dios sería el Dios de Israel, y el único lugar de adoración sería el lugar que Dios diría que fuese. Bueno, hagamos un pequeño repaso introductorio de todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, ¿verdad? Primero tenemos que ubicarnos cuando Josué debía entrar a la tierra prometida con toda la nación de Israel, para tomarla en posesión. Esta tierra debería estar habitada por gente totalmente desalmada y contraria a la voluntad de Dios. Este era el objetivo. Ellos debían sacar a todos ellos porque esa gente había decidido ser la manzana podrida y era una decisión propia. Recuerda que Israel estuvo 400 años en Egipto. Ellos tuvieron 400 años para poder arrepentirse. Y Dios le dio más que suficiente tiempo en su misericordia para que lo hicieran. Y como no lo hicieron, entonces Dios manda a Israel para sacarlos, disiparlos, eliminarlos y empezar de nuevo. Pero ahora con su nación, ¿no? La nación hebrea. Obviamente que si la nación de Israel cometía los mismos problemas, las mismas desgracias, porque la idolatría que ellos ocasionaban era un tema espantoso, ¿no? Imagínate, entre muchos hacían que sus propios hijos sean quemados vivos, y mientras que ellos hacían orgías alrededor de la música, ¿no? Esto era espantoso. Ojo, que Israel no está exento de poder caer en estos problemas
y también ser juzgado por Dios, porque Dios no admite el pecado y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Obviamente, si tú lees Josué y luego el libro de los jueces, te darás cuenta que Israel se pervirtió. Luego regresará, ¿no? Después regresará. Bien, además, antes de cruzar el río Jordán al oriente, ¿qué hizo Dios? Dios le dio victorias militares y territoriales a Moisés, que estaba a cargo todavía, y 2 tribus y media decidieron quedarse. Entonces Josué cruzó el río y tomó la tierra al occidente del Jordán con la ayuda militar de los que se iban a quedar. Quiero decir, si tú llegas a ver el mapa que tenemos acá, ¿sí? Y el río Jordán, ves el verde, el anaranjado y el amarillo, ¿verdad? Manasés, Gad y Rubén. Estas 3 o 2 tribus y media, en realidad, porque Manasés, media tribu se fue para cada lado, dejaron a sus familias instaladas allí porque ya estaba tomado el territorio. O sea, era tan bueno el territorio que no había por qué despreciarlo. Entonces Dios admitió que ellos se quedaran. Pero había una condición. Deja tus familias, no te preocupes, pero el ejército pasa con el resto de tus hermanos. Y ustedes, los militares de estas 3 o 2 tribus y media, entrarán y los ayudarán a conquistar toda la tierra y luego regresarán. Este es el momento. Se cumplió, ya la tierra se había tomado, todos estaban en descanso. Por lo tanto, ellos podían regresar ahora a sus casas. Antes de regresar, se estableció el tabernáculo en lo que nosotros conocemos como Silo, ¿no? ¿Verdad? Y ya hemos hablado de esto, que es justamente el lugar cercano donde se va a jubilar, por decirlo de alguna manera, Josué, ¿no? Y Dios ordena, ¿no?, que se establezcan 6 ciudades de refugio, y de eso hemos hablado bastante en todo ese capítulo que estuvo muy interesante. Y en el capítulo 21 se establecen ciudades levíticas, ¿no? Se asignaron por sorteo 48 ciudades de las otras tribus a Leví, ¿no? Y hoy veremos el capítulo 22, cómo los guerreros regresan a casa. La gente ya estaba en su casa, lo que faltaban eran los guerreros que habían ido a ayudar a sus amigos, a sus hermanos de la tribu de Israel. Regresan a casa después de haber ayudado a sus hermanos a conquistar la tierra de Canaán. Entonces estamos en esta penúltima sección de este libro. Josué divide la tierra prometida del capítulo 13 al capítulo 22, que lo habíamos seccionado de esta manera, ¿no? En esta última parte, que es pues la partida de las tribus al este del Jordán. Tienen que regresar cruzando el Jordán. Están en el oeste, van a regresar al este. 2 tribus y media. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo el Reina Valera lo titula El altar junto al Jordán, que es el título que hemos tomado para nuestro estudio. Lo hemos dividido en 2 partes simples. La primera parte tiene que ver con obteniendo su propio descanso. Ya es el tiempo de que regresen a casa, y hasta el versículo 9 es el discurso de despedida de Josué a las tribus del otro lado del Jordán. Y en la segunda sección, que es la última parte del versículo 10 al versículo 34, vemos que la paz queda amenazada. ¿Cómo? Es el relato de un serio malentendido entre estas tribus orientales y sus hermanos del otro lado de la ribera, ¿no? Aparentemente, Israel había malentendido el motivo que estaba detrás del altar, y las tribus orientales fallaron en comunicar su propósito claramente. Bueno, las 10 tribus o 9 tribus y media estaban queriendo actuar de manera correcta, obedecer a Dios. Ellos tenían que limpiar el pecado, si es que existía, ¿no? Pero ¿qué cosa era? Una falta clara de comunicación. Eso era todo, falta de comunicación. Vamos a la primera sección entonces para ver la despedida, ¿no? Obteniendo su propio descanso, versículos del 1 al versículo 9. Vamos a ir verso a verso aquí y encontraremos nosotros que dice el versículo 1. Entonces Josué llamó a las Rubanitas, Gaditas y a la media tribu de Manasés. A la media tribu de Manasés. Acá están las 2 tribus y media que bien hemos estado mencionando, y es posible que estas 2 tribus y media se hayan quedado los 14 años de lucha. Como no da más referencia al texto, entonces no podemos dar más luces si iban a ver a sus familias y regresaban. No lo menciona. Pero aparentemente estuvieron al pie del cañón. Bueno, en ese tiempo no había cañón, pero es por decir una alegoría al asunto, ¿no? Que estuvieron frente a la batalla en cualquier circunstancia. No había por qué irse a casa.
Tal vez tenían grupos pequeños que iban a casa y regresaban, veían sus familias, provisión, iban y venían. Pero ellos estaban en la lucha, su enfoque estaba en ganar la tierra para que sus hermanos vivieran allí y ellos pudieran regresar del todo a casa. ¿Ok? Así que esta es un poco la idea. Ya han pasado 14 años desde ese cruce del Jordán. ¡Wow! ¡Cuánto tiempo realmente! Versículos 2 y versículo 3. Y les dijo, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, 14 años, ¿verdad? Sino que se han cuidado de guardar los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, obviamente les había dado. Así que aquí encontramos tres cosas muy interesantes. Primero, vemos que había obediencia, ¿no? Habían obedecido a Dios. Segundo, habían escuchado a Josué. Y tercero, habían guardado el encargo del mandamiento del Señor a través de estos dos líderes. ¿Ves? Esta línea constructiva, ¿no? Es un triángulo. Es decir, ellos llegaron a obedecer a sus líderes, obedecieron a Moisés, escucharon a Josué y guardaron el encargo. Así seremos nosotros también cuando Dios nos pone para servir. Generalmente nos pone dentro de una comunidad cristiana y nos pone líderes. Oremos por ellos, oremos por nuestros líderes, por nuestros pastores, ¿no? Que han sido puestos encargados para cuidar nuestras almas, para guiarnos a través del camino del Señor, para que nos enseñen la palabra de Dios. Así que yo debo obedecerlos y yo debo escuchar lo que ellos tienen de parte de Dios. Evidentemente, ellos tienen que estar ligados a la palabra de Dios. Si nuestros pastores no están ligados a este libro, entonces lo siento, muchas gracias, Dios te bendiga, ojalá que retomes el camino y yo busco otro pastor. No puedo estar ligado a alguien que no ama a Dios. Y para hacerlo tiene que estar realmente pegado al Señor. Moisés era alguien sujeto a Dios, dice que era manso a Dios. Josué había aprendido de Moisés a ser manso, sujeto a Dios absolutamente. Y es más, cuando hubo el traspase de liderazgo de Moisés a Josué, encontramos que la nación le reclamó eso, ¿no? Te vamos a obedecer en todo, siempre y cuando seas como Moisés, obediente a Dios. Esta es la condición. Pues esa condición no ha terminado, es igual ahora mismo. Si tú eres un pastor o eres un líder y estás escuchando este mensaje, entonces no puedes demandar de tus discípulos o de los líderes de tu iglesia obediencia y sujeción a ti si tú no estás pasando tiempo en este libro. Porque este libro demanda, es la guía, es el faro de nuestra dirección terrenal en la voluntad de Dios. Espero que estemos caminando en la voluntad del Señor. Así que todo está perfecto hasta ahora. Josué está haciendo lo correcto, la nación de Israel, bien que mal avanzó todo lo que pudo, porque ya saben que faltaba tierra por conquistar y ellos se echaron en sus laureles a descansar, ¿no? Oh, sí, ya hemos conquistado, así que ya podamos descansar. Pero bueno, hasta acá las cosas están caminando sobre patines, todavía no se ha dicho todo. Nosotros conocemos el final porque tenemos el libro y conocemos la historia de antemano para ellos, ¿no? Pues ya estamos en el futuro, para ellos. Pero ellos todavía están caminando, así que todavía hay oportunidad. Versículo 4, ¿no? Despedida de las tribus al otro lado del Jordán. Versículo 4 dice, ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, ¿okay? Ya que tienen el reposo de sus hermanos, como lo había prometido, vuelvan, regresen a vuestras tiendas. Ya es el tiempo de que tomen sus cosas, sus herramientas de guerra, y pues entonces vayan con su familia. Esa es la idea. A la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán antes de que nosotros vengamos acá a conquistar. Versículo 5. Solamente que, y acá está la condición, siempre hay una condición. En la paz de Dios siempre hay condiciones. Tenemos que estar sujetos básicamente a Dios, ¿no? Pero veamos los detalles como lo dice Josué. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, les ordenó. Que amen a Jehová vuestro Dios y anden en todos sus caminos. Que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan, ¿no? De todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bueno, con diligencia, ¿no? Con persistencia, con responsabilidad, tienen que cuidar de cumplir, de hacer, de meditar en esta lectura y entonces decir, lo que dice acá vamos a hacer. Que no lo den por menos, que no lo den por solucionado.
tienen que estar meditando y actuando sobre los mandamientos y la ley de Dios. Esta ley y mandamientos, ustedes saben que fueron pues los 5 primeros libros que ya hemos acabado, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son 5 libros y ustedes entienden muy bien que esta palabra 5 es penta, ¿no? Penta, 5, pentagrama, penta, ¿no? Y libros es teuco, pentateuco. Así que los 5 primeros libros son conocidos como la ley de Moisés. Así que tenía muy clara la ley porque estaba escrita, ¿verdad? Y los levitas se encargaban de difundir esa ley para que no se olviden. Solamente que con diligencia, entonces cuiden de cumplir los mandamientos y la ley. ¿Ya estás cumpliendo con los mandamientos y la ley de Dios? El Antiguo Testamento tiene más de 600 mandamientos y el Nuevo Testamento, cuando vino Jesucristo y cumplió el Antiguo Testamento para nosotros, amén, Él cumple la ley por nosotros, resuelve y nos dice, eres salvo en mí. Solo para ser salvo y tener vida eterna ya no necesitas cumplir la ley, necesitas recibirme a mí. Gloria a Dios por eso. Eso es una gran bendición, ¿no? Eso es algo genial. Entonces, si yo ya soy salvo por la gracia de Dios, entonces ya no tengo que cumplir el Antiguo Testamento. Sí, correcto. No tienes que. ¿Por qué? Porque Cristo lo cumple por nosotros. Bueno, hasta ahí todo está genial. Pero Jesucristo, a través de lo que nosotros conocemos, la doctrina, ¿verdad? Los mandamientos de Jesucristo y también los mandamientos de los apóstoles, encontramos que Él nos deja a nosotros, ya como resultado de ser salvos, un camino para servirle. Y Él pone parámetros en ese servicio. Nos dice, no te salgas de acá, no te salgas de allá, para que estés dentro de este parámetro en orden, hagan 1, 2, 3, 4 cosas, y encontramos que esos son mandamientos del Nuevo Testamento. Pero surtidos, ¿no? Estar llenos, estar guiados, estar bajo la cobertura, bajo la bendición de la vida eterna y la salvación. Es decir, yo hago eso en gratitud a Dios porque me salvó. Y no lo hago para ser salvo, que es diferente a un concepto muy, muy popular que se cree que por medio de ser buena gente puedo ir al reino de los cielos. Eso es un error bíblico. No, yo no puedo afirmar eso. La verdad es que por mis obras, por más buenas que quiero que sean, siempre termino haciendo lo malo. Romanos capítulo 7, así nos dice Pablo, ¿no? Y demuestro que la ley es buena. La ley es infalible. Yo soy el que fallo. Yo soy el que hierro, el que estoy errático, yo soy el fallado. Entonces, la única forma de regresar a Dios es a través de Jesucristo, ¿sí? Él cumple la ley por mí, Él la cumplió toda. Él se ofrece por sacrificio en mi lugar. Él recibe la descarga de la ira de Dios sobre sí y me da a mí la oportunidad de ser limpio de mis pecados, ¿no? Voy ante el juez y tengo que pagarle al juez para salir libre y no puedo. Él viene y paga por mí y me da libertad. Esa es la idea. Pero llego al Nuevo Testamento y encuentro más de 1024 mandamientos en las que yo tengo que trabajar también. Por eso es que este versículo se podría aplicar muy bien a nosotros al tratar de entender lo que nos está diciendo, ¿no? Justo aquí, ¿no? Cuida de cumplir mandamientos y ley. Aunque esto está dirigido a la nación de Israel, bien podría aplicarse a mi vida. Ahora, ¿estoy también yo cumpliendo con los mandamientos del Señor en mi vida? ¿Estoy cumpliendo con la ley del Nuevo Testamento? En gratitud, en amor, en reciprocidad por la vida eterna que he recibido. Es decir, en la Biblia dice, perdona a tus enemigos, ¿no? Perdona a tu hermano, reconcíliate con tu hermano. ¿Estoy poniendo por obra la acción del Espíritu Santo en mi vida? Pues lo dejo para reflexión. Luego, a continuación, dice que amen a Jehová vuestro Dios y anden en todos sus caminos. Amor, ¿ok? Y obediencia. Amor y obediencia, ¿no? Que amen, dice, y que anden. Que amen y que anden. Y lo tercero es que guarden. ¿Te das cuenta? Que guarden sus mandamientos. Aquí está. De repente, para hacerlo un poquito más evidente, vamos a colocarlo así. ¿Qué te parece? Así es. Así que este imperativo de guardar declara que los requisitos del pacto todavía estaban vigentes y requería de obediencia y también de fe. Así es. Y luego dice que sigan, ¿verdad? Que le sigan a él y le sirvan. Perfecto, que le sigan a él y le sirvan. Y que le sigan a él es el énfasis aquí, no es solamente las reglas. No sé solamente ser 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Sino que el enfoque de la ley, sino que también es en el motivo para servir a Dios. O sea, ¿por qué le amas? ¿Por qué le amas? Ese también sería el enfoque de los profetas, ¿no? Y es lo mismo para nosotros. O sea, sigues a Dios, pero ¿por qué? ¿Solo porque Él es Dios y tú eres su criatura? ¿O realmente has aprendido a amar a Dios?
cuando uno viene y ve la cruz y ve el amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, realmente que no hay forma de evitar quebrarse, ¿no? Y ver cuánto amor tiene Dios por mí para rescatarme de la muerte eterna y traerme a sus caminos. Es algo que yo tengo que pensar y valorar siempre. Porque luego, otra vez, Josué termina diciendo estas palabras, de todo vuestro corazón y con toda, ¿no?, vuestra alma. Y este es un énfasis en que toda nuestra persona siempre debería estar dispuesta a amar a Dios. Y esto es la esencia de la ley, ¿sabes? La esencia de la ley no son reglas de haz y no haz aquí y haz allá, o no hagas esto o el otro, sino está en amar a Dios, y por amar a Dios yo no quiero ofenderlo. Y como no lo quiero ofender, entonces dejo de hacer algunas cosas que a Dios le desagradan. Si yo amo a alguien, estoy dispuesto a ceder en bien, obviamente, de mi amor por esa persona. Amén. Ahora, vamos a continuar con esto, porque esto es un esquema. Me encantan los esquemas. Este versículo es una serie de citas de los temas de los libros de Deuteronomio. Tiene 3 partes importantes. Cuídate de amar, de andar y guardar y seguir y servir. ¿Viste? 3 pares. 3 pares interesantes. El amor a Dios se expresa con la obediencia a su pacto, a su ley, a sus mandamientos. Jesucristo lo cumplió por nosotros, así que amar a Jesucristo es amar la ley de Dios, y Jesucristo pide, exige, demanda obediencia absoluta. Si me amáis, obedeced mis mandamientos, palabras del Maestro, palabras del Señor Jesucristo. Si me amáis, ¿no?, obedecerme, dice, tienes que obedecerme. Yo no puedo pretender ser hijo de Dios y no obedecer a Dios. Es que en realidad eso es incongruente delante del reino de Dios. Yo debería aprender a amar a Dios solamente obedeciéndolo. O sea, ¿cómo demuestro que soy un hijo de Dios? Si obedezco la palabra de Dios. Así que todos los días yo debería ser confrontado por ese tema. Vamos al versículo 8 para continuar con nuestra lectura. Y les habló diciendo, vuelvan a vuestras tiendas, ¿no?, con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, muchos vestidos. Compartan con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Verso 29. Así se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, ¿recuerdas?, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, o sea, cruzando el Jordán, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Así que lo que van a hacer básicamente es cruzar de un lado del Jordán al otro lado del Jordán, o de acá para allá. ¿Para qué? Para que puedan regresar a las tierras que ya Moisés les había prometido. Ya la tenían, obviamente sus familias ya vivían allí, ¿no? Sus familias ya estaban viviendo, descansando en esos lugares. Qué chévere, qué lindo, ¿no? Regresar a casa. Así que preparémonos para regresar a casa. Pero cuando regreses a casa, siempre ten cuidado cómo lo haces. Comunícate bien. Esfuérzate por comunicarte bien. A todas las partes, ¿no? Muy bien, ahora veamos cómo la paz es lamentablemente amenazada, ¿no? Y vamos a acabar esta sección del versículo 10 al versículo 34. ¿Qué hacen ellos? Llegan al otro lado del Jordán, se despiden de las 10 tribus del otro lado, ¿verdad? Entonces comienzan a organizarse y dicen, hey chicos, hagamos pues un hito, un monumento, ¿no?, para que nos haga acordar que somos hermanos con los del otro lado del Jordán. Esa es la idea básica. Pero no la comunican, no lo dicen. Ese es el problema. Versículo 10. Dice acá, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, Gad y la tribu de Manasés, que es la mitad nada más, edificaron allí un altar junto al Jordán. Ahí está. Un altar de grande apariencia. O sea, no era cualquier cosa, era un altar realmente monumental. No monumental. Y era un altar junto al Jordán que, pues, en los versículos 28 al 29 nos enteraremos que era una réplica de tanto el altar del sacrificio que estaba en el tabernáculo o el altar del monte Ebal, una de las dos. Aparentemente, no era para efectos de sacrificio, sino una conmemoración, un recuerdo, como muchos otros, ¿ok?, que se habían hecho de piedra en la historia de Josué. Llegaba a un lugar y hacían un monumento, ¿no? ¿Recuerdas cuando el mismo Josué cruza el Jordán? Dios le pide que ponga un hito debajo del río. ¿Y qué hace Josué? Construye otro, ¿no? También él.
cruzan el río y ponen un monumento y Josué lo construye debajo del río. Bien, ahora veamos el versículo 11 y versículo 12. Los hijos de Israel oyeron decir que habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Un momento, dijeron, ¿qué pasó con nuestros hermanos? Cruzan el río Jordán y hacen un altar. El único lugar de sacrificio y de adoración es acá, en Silo. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están construyendo eso? Esa es la alarma, ¿no? Versículo 12. Se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ellos habían venido justamente para deshacer toda esa idolatría y estos muchachos que se van con sus familias, lo primero que hacen es apartarse de Dios. Hagamos guerra contra ellos y destruyamos a nuestros hermanos. ¡Wow! Esto es realmente espantoso, ¿no? Es terrible. Pues eso es lo que podría pasar si nosotros mismos no nos esforzamos en comunicarnos bien con los que son cerca a nosotros, ¿no? Es importante esta comunicación. ¿Cómo pudieron estos hombres o hermanos estar dispuestos a matarse unos a otros tan rápidamente por algo como esto? Bueno, fue una violación de la ley, pues solamente había un lugar donde podían sacrificar y tenía que estar relacionado con el tabernáculo. No podían hacerlo en cualquier lugar. Punto 2. Temían que ellos se hubieran involucrado en las prácticas idólatras de los cananeos. Nos mintieron, estaban en idolatría, cruzaron el Jordán y entonces se desataron. Ahora ellos quieren hacer idolatría también. Y por último, si esas tribus habían ofendido a Dios, como ya había pasado en otros momentos, todo Israel sufriría por el pecado de estas tribus, ¿no? Impertinentes. No era así, ¿verdad? Pero ellos sabían lo fatal que sería que si solo una persona, ¿no?, hacía pecado y toda la nación fallaba. Imagínate 2 tribus y media haciendo idolatría. Esto era totalmente terrible. Vamos a ver los detalles que se desarrollan en los versículos 13 en adelante. Dice el verso 13, y enviaron los hijos de Israel hicieron bien. Tomaron el ejército, pero alguien fue prudente y dijo, muchachos, esperen, primero veamos qué sucede, ¿no? Ellos no nos han dicho nada, pero nosotros que tenemos el liderazgo en este lado, vamos a tomarles y darles el beneficio de la duda. Gloria a Dios que esto fue así y no fueron y atacaron de frente, porque si no hubiera sido fatal, ¿no? Hubiera sido fatal. ¿A quiénes enviaron? Pues enviaron a Fines, que era el hijo del sacerdote Eleazar. Y junto con él, el verso 14 nos habla de 10 príncipes, juntamente con Fines. Un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Podríamos decir que fue la cúpula del liderazgo, ¿no? O sea, la crema innata del liderazgo judío estaba cruzando el Jordán para buscar a sus hermanos que aparentemente se estaban apartando de la fe. Versículo 15 y versículo 16. Los cuales fueron y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel? Para apartarse hoy de seguir a Jehová, edificándose un altar para ser rebeldes contra Jehová. Bueno, tenemos que destacar acá algunas cosas muy importantes. Las acciones de las tribus orientales se describen de 3 maneras básicas que hemos visto justo ahora. Primero, lo que ellos dicen es transgresión, rebelión contra Dios, prevaricando, actuando de forma traicionera. Este término puede tener una connotación incluso hasta sexual, ¿no? Porque recuerda que la idolatría en esos tiempos, y bueno, ahora no escapamos mucho, tiene mucho que ver con el tema sexual. Incluso habían lugares donde habían sacerdotisas de ciertos dioses, entre comillas, que eran prostitutas, ¿no? Y pues para ejercitar que haya fertilidad y te vaya bien en tu negocio, tú tenías que pagarle a la sacerdotisa y obviamente tener una intimidad con ella, sellando así el pacto con ese dios y él te iba a bendecir. Pues esta connotación existía en estas palabras, transgresión, prevaricación. Ustedes están tomando este camino. ¿Qué les pasó, muchachos? Explíquennos. Segunda palabra o frase es que ellos se apartaron de seguir a Jehová. Es decir, que deliberadamente, de manera inteligente, ¿no? de manera abierta, habían violado el pacto que habían hecho con Moisés. ¿Por qué?
porque construyeron un altar para rebelarse en contra del Señor. Eso es lo que ellos pensaban. Ustedes han hecho esto y eso es apartarse de seguir a Jehová. Son unos transgresores y ustedes han abandonado a Dios. Ustedes son unos traidores, ¿no? Unos traidores. Y por último, la traición que ellos mostraba rebeldía. Rebeldía contra Dios. Ustedes quieren pelear contra Dios. Ten cuidado, hermano, porque de una u otra manera podemos deslizarnos como pudieron haberlo hecho ahora los hijos de Israel. Porque de alguna manera nosotros podríamos estar actuando de forma traicionera cuando no leemos la palabra de Dios. Y estamos leyendo otros artículos, otros libros, filosofía o tal vez de ciertos tipos de personajes, ahora se llaman coach, ¿no? Ahora tienen otros términos, en las que yo siento desarrollarme como persona, como líder, ¿no? Yo me desarrollo como una persona prominente dentro de mi sociedad, o yo soy el más capacitado para enseñar ciertos tipos de tips y cosas para que la gente pueda crecer. Entonces yo voy a crecer como ente, como persona. Bueno, no tiene nada de malo, no tiene absolutamente nada de malo que te desarrolles como persona. Eso es correcto. Lo que es incorrecto es que pretendas hacerlo sin Dios. Exacto. Si te apartas de este libro, te apartas de Dios. Y vas a caer en una gloria vana o vanagloria que simplemente va a traer azotes sobre tu espalda, ¿no? Incluso Pablo habla de no poner líderes con ligereza dentro de la iglesia, porque si no el diablo los va a atrapar y va a poner como azotes sobre su espalda. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra mente de no ser transgresores, en rebelión contra Dios, prevaricando contra Dios, incluso viendo pornografía o incluso viendo cosas sexuales o jugando con esos temas aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Si estás deslizándote por ese camino, es mejor que te bajes de ese desliz y que se vaya solo y que subas otra vez y arrodillado caigas a los pies de la cruz de Jesucristo, pidiéndole que Él restaure tu corazón. No te apartes de Jehová para seguir otro camino deliberadamente o pensantemente. No dice, no me conviene esto de Dios porque me pide muchas cosas. Yo prefiero ser libre y actuar como me da la gana. Habiendo conocido la luz, ¿cómo podríamos regresar a las tinieblas? Pablo exhorta mucho a los de Gálatas, ¿no? Que se dejaron embrujar, se dejaron seducir por las cosas de este sistema del mundo y se apartaron de Dios. O finalmente terminas peleándote contra Dios porque supuestamente no contestó tus oraciones o porque no se cumplió lo que supuestamente te profetizaron o te dijeron. La verdad es que Pedro nos asegura que la única palabra fiable es esta. No hay otra palabra más segura que esta palabra. Si tú oras por medio de esta palabra, todas tus oraciones serán contestadas en el sí, en el amén. Pero eso involucra sumisión, involucra dejar mis proyectos para ponerme en los proyectos de Dios. Y dentro de esos proyectos de Dios, obviamente tengo que generar para mi vida, ¿no? Estabilidad financiera, económica, social, qué sé yo, hermano. Entonces Dios te va a bendecir, pues. Dios no es mezquino, pero quiere que te enfoques en lo correcto, que es su reino, su dirección. Pues si regresamos a nuestro tema, nos daremos cuenta que en realidad ellos no habían hecho estas tres cosas. Pero como se estaban comportando, sonaba así. Sonaba así. Así que tengamos cuidado con no solamente ser cristianos, sino con parecerlo. Yo tengo que parecer ser cristiano, yo tengo que dar evidencias de mi cristianismo. No puedo ser un cristiano 007, ¿no? Un James Bond cristiano 007 que se oculta detrás de una fachada para caerle bien a todos y que te permitan tener tus contactos y no perder tus negocios, porque si saben que eres cristiano, lo perdiste todo. No, hermano, tenemos que ser y parecer. Y el que te va a bendecir es Dios. Él es el que te abre puertas, el que te bendice en todos tus caminos. Y si no hay, es por algo. Si no hay, es por algún motivo. Muy bien, vamos a regresar al tema entonces, el versículo 17, ¿no? Llamada la atención a las tribus del este. Eso es hasta el versículo 20, como lo venimos leyendo. No ha sido bastante la maldad. Y ahora voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo es de Peor. Ya el nombre nada más nos dice mucho, ¿no? De Peor. El versículo nos dice acá, no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová. La maldad de Peor
nos está hablando nada más ni nada menos que de Baal, ¿no? De Peor, cuando adoraron a los dioses cananeos en los campos de Moab instigados por Balaam o Balac. Dios, ¿qué hizo? Sino castigó severamente y aún tenían las cicatrices de ese castigo. Así que Balaam Peor o Balac, ¿ok? Es un personaje que todavía estaba fresco en la memoria de todos. Miren, si solo una persona nos ocasionó tanto daño a toda la nación, imagínense qué están haciendo ustedes. Verso 18. Para que ustedes se aparten hoy de seguir a Jehová. Ustedes son rebeldes hoy contra Jehová. Y mañana, ¿no? Dios se va a airar, porque Dios es Dios justo, ¿no? Dios es compasivo y da oportunidades, pero si tú rompes su regla, su ley, entonces Dios tiene que hacerte justicia y entonces entenderás la severidad de Dios. Y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Nosotros tenemos que limpiar nuestras manos. Venimos delante de ustedes y se lo decimos en su pepa, en su cara, se lo decimos directamente, ¿no? Y si Dios nos reclama a nosotros, nosotros le diremos a Dios, Señor, pues no pudimos hacer nada, ellos se apartaron. Entonces Dios dirá, bueno, ustedes en la justicia, ustedes hicieron lo correcto y ellos no, se apartaron. Así que el sentido de castigo colectivo de parte del Señor fue evidente en Moab. Y también se reafirma en el relato del pecado de Acán. Eso sucedió en el capítulo 7 de este libro de Josué, que se menciona en el versículo 20. Ahora, veamos algunos detalles. Esta delegación mencionó un relato de pecado que había ocurrido en el lado oriental del Jordán, el de Baal de Peor, y otro relato que ocurrió al lado occidental del Jordán, el de Acán y la derrota de Jai. No hay excusa. Hay dos ejemplos en cada parte del río, para los dos lados del río. Y no importa si tú llegaste a cruzar o no, pero tienes evidencia que si tú pecas, arrastras contigo a los que están a tu alrededor, ¿no? Ellos serán inocentes, pero justamente tu pecado, tu transgresión, tu rebelión va a ocasionar cicatrices en sus vidas. Injustas para ti, ¿no? ¿Por qué? Si yo soy el culpable. Porque todos vivimos en comunidad. Dios nos ha creado de manera tribal. Pertenecemos siempre a una pequeña tribu. Siempre buscamos pertenecer a una tribu. ¿Sí o no? O sea, somos una familia, ya somos una tribu. O si de repente por algún motivo no has nacido dentro de una familia, eres adoptado. Y si no, vives dentro de siempre algunos amigos o familiares. Siempre, o de repente te tocó viajar y tienes muchos años lejos de tu familia, pero ahí donde estás, siempre tienes un pequeño grupo con el quien contar, ¿no? El mismo libro de Proverbios dice, más que un hermano es un amigo cercano. Qué interesante, ¿no? Pues es así que ustedes tienen evidencias de la severidad de Dios con relación a su ley. Yo te escojo para que me sirvas, pero no te apartes de mí. Porque cuando lo haces me ofendes y yo tengo que hacer justicia. Espero que no haya necesidad de destrucción, ¿no? Así cuando una persona o unas cuantas peca, todos se ven afectados negativamente. Versículo 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, si les parece que de repente ustedes han llegado a la tierra que tomaron, que no era el plan original, pero que se las dieron, y si les parece que les abre puertas para pecar, es inmunda, entonces regresen con nosotros. Pasen pues a la tierra de la posesión de Jehová en la cual está el tabernáculo de Jehová. No hay necesidad de que se queden acá, vayámonos todos juntos. Miren qué corazón, ¿no? No queremos que se pierdan, chicos. Ustedes están cometiendo un grave error y queremos salvarlos de la destrucción. Así que regresemos a casa, vámonos para el otro lado, ¿no? Y tomen posesión entre nosotros. Y somos capaces de incluso subdividir las tierras, ¿no? Pero no se rebelen contra Jehová. Obviamente esto iba a ser un desencadenante, ¿no? Porque si lo hace contra ellos, también le caería al otro lado del Jordán. Pero no se rebelen contra Jehová, ni se rebelen contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Así que tenía que haber un solo altar de sacrificio hebreo. Y este era puesto por Dios. Tú no podías levantar otro sacrificio. Y esto es increíble para nuestra vida espiritual. No hay
No hay otra forma de ir a Dios, solo es a través de Jesucristo. Si tú quieres inventarte una nueva forma de agradar a Dios, pues te vas a dar con un chasco al final del camino, porque Dios simplemente te va a decir: yo no te conozco, no sé quién eres. Yo establecí un puente, un camino para que tú cruzaras, que es Jesucristo. Y si no lo has querido cruzar, es porque no has querido. Es necedad o es pues orgullo, vanagloria, no sé. Simplemente no quisiste someterte a mi voluntad. La peor historia de la iglesia es cuando la iglesia se aleja de Dios. Y la iglesia, como tal, como ente, a través de 2000 años, tiene muchas malas historias que contar. Muchos malos hombres, muchos malos líderes que han tomado oportunidad, ¿no?, de su liderazgo para abusar de las ovejas. Pero aunque la iglesia es fallida, Dios es perfecto. Dios, el perfecto, creó una iglesia que la está redimiendo, la está cambiando para glorificarse en ella al final del camino. Así que si Él lo ha establecido así, no hay otra forma. Eso es una locura, dice, ¿no? Es un tropiezo para los judíos y una locura para los griegos, que son los intelectuales de esa época. Entonces, tú y yo necesitamos saber que solo hay una forma de agradar a Dios y es a través de su voluntad. Yo no puedo agradar a Dios a mi manera. O sea, yo quiero servir a Dios, pero a mi manera. No. Yo quiero servir a Dios sin la iglesia. No. Yo quiero servir a Dios sin pastores ni líderes. Yo quiero ser mi propio pastor y mi líder. No. Yo quiero servir a Dios, pero no voy a congregarme los domingos, ni los miércoles, ni los jueves. Yo solito en mi casa, con mi familia, somos iglesia. No dice la Biblia que donde está uno o dos en su nombre, pero es que Dios ha puesto iglesia local. Y si existe una o dos, definitivamente Dios te va a pedir cuentas por eso. Solo hay un camino. Es Jesucristo. En este caso, si había un tabernáculo puesto por Dios, era el único lugar donde debía haber tabernáculo. No debía haber otro tabernáculo. Así que hacer uno al otro lado del Jordán era rebelión abierta. Pues, ¿dónde está eso? En Deuteronomio capítulo 12, si lo quieres buscar. Vamos a continuar con el versículo ahora 21. Dice: entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de millares de Israel, ¿no? Les respondieron. Acá está la réplica, la justificación que ellos tienen. Versículo 22, y mira las dos primeras líneas que son muy interesantes porque dice Jehová Dios de los dioses. Y ahí hubiéramos acabado para continuar, ¿verdad? Pero otra vez repiten, Jehová Dios de los dioses. Así que las dos líneas se repiten de manera muy interesante. Y luego dice, Él sabe y hace saber a Israel. O sea, Él tiene conocimiento porque conoce nuestro corazón y Él les puede revelar a ustedes y a nuestro pueblo, ¿no? Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, entonces si fue así, obviamente, que no nos salve hoy, pues. Estamos condenados porque nos hemos rebelado, ¿no? Pero Él sabe, Dios sabe. Ahora, si te das cuenta cómo empieza el versículo en estas dos líneas, dice Jehová Dios y termina diciendo dioses. Estas tres palabras, Jehová, Dios y dioses, son tres de los nombres más comunes de lo que se utiliza para la divinidad en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento. Primero, Jehová es el nombre del pacto de Dios que se da en Números, ¿verdad? Y también en los Salmos 82:6. Y tú tienes ahí que Dios estableció su nombre como el Eterno, y esa palabra eterno traducida al hebreo es YHWH, ¿verdad? Así que el nombre de Dios es ese. No se escribían las vocales, solo se escribían las consonantes, así que la pronunciación final no la conocemos porque era como que en el contexto ellos sabían qué pronunciar. Y como se perdió esa frase, ya no se puede pronunciar exactamente como Dios se la dijo a Moisés y está revelada en los Salmos, capítulo 82:6. Entonces nosotros tenemos que ese es el nombre de Dios y para cuidarlo, ellos le pusieron junto con las vocales de Adonai, las mezclaron entre estas consonantes y entonces Adonai la pones la A o A I dentro de estas vocales, dentro de estas consonantes, y te sonaría algo como Yahweh. Yahweh, que sería la forma en que ellos lo decían para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Correcto. Y de ahí, en esos derivados, aparecen las diferentes formas en que nosotros, en el español, conocemos el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, que es
Jehová o Yahvé o Yahweh o Yahweh. Cualquiera de las tres formas no es el nombre original de Dios, sino que es el cruce de estas palabras que son estas letras que son consonantes y vocales. Bueno, así que aquí cuando dice Jehová, ¿no? Dios de dioses, está tomando la primera palabra del Eterno. Segundo, dice Dios, ¿no? Jehová, Dios. Y Dios se escribe en el hebreo como Él, como cuando yo le digo Él, ¿no? Pero Él lleva tilde. En este caso, Él es el nombre, que es el nombre general de Dios y parece significar fuerte, ¿no? El Dios. Y finalmente, cuando dice el Dios de los dioses, es otra forma interesante porque cuando dice dioses está utilizando la palabra Elohim, y yo creo que has escuchado esa palabra anteriormente, ¿no? Elohim. Es la forma plural de Él. Eso es todo. Y podría significar entre ángeles, jueces, ¿no? Líderes prominentes. Así que esto podría ser una forma de decir que el único Dios es altísimo, el único Dios sobre los dioses. Y eso basado en los salmos, todo en los salmos, ¿no? Ahora, si regresamos al versículo 22 otra vez y vemos esas dos líneas, el hecho de que estos tres nombres se repitan dos veces posiblemente tiene el propósito de dejar ver la solemnidad, ¿no? La solemnidad de que realmente ellos habían jurado y no en vano. Para ellos, Dios sigue siendo el Dios sublime, eterno y poderoso. No hay otro Dios. Es innecesario. Porque ¿para qué? Si yo ya conocí al verdadero. Así que al decirlo dos veces, debe haber parecido en el sacerdote, wow, en fines, ¿no? Oh, wow. ¿No? Es mucha evidencia. Versículo 23 y continuamos. Continuamos. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová pues nos demande, ¿no? Si hemos fallado realmente y nos estamos apartando, que Dios haga lo que tiene que hacer. Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos, y acá está la respuesta correcta, okay, aquí está el argumento, que ¿por qué no lo dijeron en un comienzo, no? Si eso fue todo. ¿Por qué esperaron pasar esto? Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, o sea, nos divide el río, ya tus hijos y mis hijos no se conocen, nuestros nietos no saben quiénes somos. Y ellos se peleen entre ellos y digan, ¿qué tienen ustedes con Jehová, Dios de Israel? Verso 25. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y ustedes, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Versículo 26. Por esto dijimos, pues lo lógico sería edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros y entre los que vendrán después de nosotros, o sea, nuestros hijos y nietos, de que podamos hacer el sacrificio de Jehová delante de Él, con nuestros propios holocaustos, sacrificios, ofrendas de paz. Y no digan mañana sus hijos a los nuestros, ¿ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no tienen parte en Jehová. O sea, cuando mis nietos quieran cruzar el Jordán con sus sacrificios para adorar a Dios, de repente sus nietos no lo van a aceptar. Versículo 28. No los van a conocer. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos. Miren el símil, ¿no? Miren la imagen que hemos hecho, este altar parecido del altar original de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros. Tenemos algo en común, solo que esto es una copia nada más. Verso 29. Nunca, pero nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová y que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ahora, ¿se restablece la unidad? Pues sí, se establece la unidad. Les creen efectivamente. En el versículo 30 en adelante dice, oyendo, tanto Fines
el sacerdote y los príncipes de la congregación y también los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que ellos hablaron, entonces Fines toma la palabra, ¿no? Y dijo, que era el hijo del sacerdote de Eleazar, dijo, hoy hemos entendido, que es el versículo clave, que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová y regresaron de la tierra de Galaad. O sea, volvieron a cruzar el Jordán y se fueron a Silo a dar cuentas a todo el resto de la nación. ¿Se restablece la relación entre ellos? Sí, les creyeron evidentemente por esta situación. El versículo 33 continúa diciéndonos, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios, los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Finalmente, el último verso, que es el verso 34, nos dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, ¿no? Porque testimonio, así que eso es lo que significa la palabra, testimonio, es entre nosotros que Jehová es Dios. Ellos hicieron un símil nada más, ellos hicieron allí un monumento para recordar a nuestros descendientes que todos buscamos al mismo Dios y que el lugar de adoración por ahora es Silo. Y ellos no se han apartado de su fe, más bien han conservado eso como un recordatorio para hablar de nuestra unidad. E insisto, ¿por qué no lo dijeron en un comienzo, no? Faltó comunicación. ¿Qué sucedió? Hubiera mandado un mensajero. Ahora hay más formas de comunicarse todavía. Pero el problema está acá en el corazón, ¿sabes? Porque aun cuando en ese tiempo no había lo que tenemos ahora en mensajerías por celular y por todo lo demás, es una actitud de corazón. Es querer relacionarte, comunicarte, y a veces al comunicarte, obviamente, vas a tener que llegar a acuerdos, vas a tener que ceder cosas, pero también ganar otras. De repente no ganas todo lo que quieres, o de repente cedes cosas que no quisieras, pero siempre es parte de la vida el conversar, y el conversar va a hacer que como comunidad crezcamos. Obviamente, como hijos de Dios y como iglesia, el Señor nos demanda la comunicación, que debemos nosotros estar realmente relacionados, perdonándonos, amándonos, viviendo unos con otros en la voluntad del Señor. Nosotros todos somos llamados a vivir en los caminos del Señor. Vamos a concluir con el tema de hoy con 2 puntos básicos. ¿Ok? En la aplicación que tendremos, podríamos decir que después de servir al Señor nos sentimos realmente felices y dispuestos a seguir con los quehaceres de la vida. Pero qué peligroso es seguir sin la armonía, ¿ok?, del Señor en nuestras vidas y nuestra comunión con los otros que servimos, igualmente dentro de los linderos de lo que conocemos como la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que velar, tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios. Hemos tomado madurez. Canaán significa conquistar mi inmadurez, pero ahora tengo que relacionarme con los otros hermanos de la iglesia que también ya alcanzaron su madurez o tal vez están en su proceso de alcanzar madurez. Por lo tanto, ¿sabías, justo la pregunta de ahora, ¿no?, que la falta de buena comunicación en todo nivel, ¿ok?, podría ser el inicio de tu destrucción espiritual, de tu relación, de tu paz, de tu armonía? Y es importante que tomes decisiones correctas. Tú y yo debemos estar encaminados bajo la luz, ¿no?, de Dios y su palabra que ilumina nuestro caminar. Ellos construyeron un altar que era positivo, pero no lo comunicaron. De repente estás construyendo cosas en tu vida, pero no lo comunicas, no lo dices. Y la gente podría estar pensando, ¿y este qué se cree? ¿Por qué lo hace solo? ¿Qué tiene, no? Hermano, aprendamos a vivir en comunidad, aprendamos a vivir en iglesia, aprendamos a vivir en armonía. Sí, no siempre va a ser fácil, no siempre será sencillo, pero es el mejor camino, porque Dios nos ha creado para vivir así, en comunidad. Por lo tanto, tú y yo somos llamados para relacionarnos y que nos comuniquemos, que oremos y que busquemos dirección del Señor. Yo te animo a que busques a Dios de todo tu corazón y que estés compenetrado con tu iglesia, con tus líderes, con tus pastores, con tus hermanos.
Si eres un poco más maduro, comunícate y enséñale a los más nuevos cómo es el camino del Señor. Y si eres más nuevo, busca a los mayores en la fe, para que le digas lo que necesitas para crecer. Verás cómo Dios bendice tus caminos, bendice tu vida. Ahora, ¿nosotros necesitamos crecer en el Señor? Sí, necesitamos crecer en el Señor, pero para eso tenemos que estar seguros de lo que nosotros vivimos. ¿Qué cosa es? Nuestra relación con Dios. Y esto se basa en la fe y el arrepentimiento genuino de nuestro corazón. Si tú ya conoces a Dios, reafirma tu fe, reafirma tu compromiso con Dios. Comunícate con Él primero y sé honesto. Soy pecador. Yo me arrepiento de mis pecados porque te ofenden, Señor. Quiero dejar mis caminos que no me dan bendición, que me apartan de ti, ¿sí? Y voy a caminar en tu luz. Arrepentimiento es dejar una situación e ir en camino totalmente opuesto. O dejo este camino y me voy en este otro camino. Mejor así porque aquí encuentro mi Biblia. Así que este lugar es el mejor camino. Pero para ir por este camino, tienes que dejar lo que antes hacías, que iba contra la palabra de Dios. Pablo dice que antes usábamos nuestros miembros para la maldad, pero que ahora usemos nuestros miembros para el reino de Dios. Arrepentimiento. Pon tu fe en el Josué del Nuevo Testamento, que es Jesucristo. Es el mismo nombre, ¿sabías? Josué o Jesús tienen la misma raíz, ¿no? Joshua o Yeshua, que significa Jehová salva. Pon tu fe en Dios quien salva. Solo Él te puede salvar de la muerte eterna, a la cual ya estamos destinados por haber nacido bajo la cobertura del pecado y haber decidido vivir en pecado lejos de Dios. Somos culpables y tú lo sabes. Hemos transgredido, hemos robado, hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Hoy día, pon tu fe en Jesucristo y arrepiéntete conmigo de tus pecados. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar por ello. Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Renuncio totalmente a mi forma de vida sin ti. Y te pido, Señor, tu bendición y te pido tu salvación. Señor, pongo mi fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Ay, Señor, yo sé que estoy condenado a la muerte eterna y no puedo salvarme a mí mismo. El único que me puede salvar eres tú, y tú has enviado a Jesús, el único camino para regresar. No hay otro camino para regresar a ti. Por eso es que pongo mi fe en la cruz y en la obra de Él allí, en la cual paga mi maldad y me libra de la muerte eterna. Prometo seguirte y hacer tu voluntad y encaminarme en ti solamente. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Haz una oración de esta de todo tu corazón, fe y arrepentimiento, y ponte a cuentas con Dios y deja que el Señor alumbre tu corazón y tu vida. Dios te bendiga.